Estamos de vuelta en vía pública esta tarde, a eso de las 5 de la tarde en Lima, Perú. Asumió como presidente de esa república Manuel Merino de Lama. Hasta ayer, hasta hoy en la mañana, era presidente del Congreso Unicameral del Perú. Y eso es porque se ha vacado, ese es el término que se usa, el verbo que se usa en Perú, se ha destituido a Martín Vizcarra, que está hace 2 años y medio aproximadamente, y él era vicepresidente. ¿Y por qué llegó? Porque se había vacado o se había destituido Pedro Pablo Kuczynski. Es una seguidilla bien lamentable para la institucionalidad peruana, pero hay que tratar de entender por qué pasan las cosas y hacia dónde pueden ir. Para eso, asumimos que no hay mejor interlocutor, o hay pocos mejores interlocutores en nuestro país que José Rodríguez Elizondo, que es académico, fue embajador en Perú, conocedor de la política de ese país al revés del derecho. José, buenas noches, gracias por recibirnos. Hola Matías, tanto estás? tiempo. Tanto Una tiempo. pequeña rectificación. Yo fui embajador en Israel, pero viví muchos años en Perú. Ah, disculpa. Muchísimas gracias por es que he leído tus libros sobre el caso peruano y boliviano, que lo manejas también. Te escucho bajito, a ver si te puedes acercar un poco, porque te escucho bajito. Pero de todas maneras, has escrito en revistas allá, eres conocedor de la política como pocos aquí en Chile. Nos gustaría saber cuál es tu mirada de lo que ha ocurrido. Mira, yo viví muchos años en Perú, trabajé como periodista allá. Tuve acceso a toda la élite periodística, literaria, política, lo cual me da un buen conocimiento del Perú y visto el Perú desde el cariño. Yo tengo una gran admiración por la cultura peruana y es por eso que yo esto que está pasando lo miro con una profunda tristeza. Inclusive te quisiera decir que me hago la vieja pregunta transformada en lugar común de cuándo se fregó la democracia en el Perú. Pregunta de Vargas Llosa en una de sus novelas. Y yo creo que algo tiene que ver Vargas Llosa en el inicio de esta debacle, cuando fue candidato. Mira. Y Vargas Llosa y Alan García optó por darle el pase a un outsider que se llamaba Alberto Fujimori, ¿te acuerdas? Sí, por supuesto, una elección que meses antes Fujimori era un académico, tenía un 5 o un 3% de los votos y apareció a última hora y irrumpió, ¿no? Nadie lo conocía. Claro. Entonces yo tengo una hipótesis, como tú sabes, me gustan hacer especulaciones históricas y quiero mirar al Perú con ojos de un eventual historiador. ¿Cuándo se fregó la democracia en el Perú? Yo creo que se fregó con Alan García para atajar a este literato que lo aborrecía, no quería, no podían coexistir estos dos gigantes en la misma cúpula. Y ahí destrozó el sistema de partidos Alan García, porque hasta la fecha existía un sistema bastante potable de partidos políticos con el APRA mismo, sí, que es uno de los partidos políticos más importantes de América Latina. ¿El APRA de García? El APRA de Víctor Raúl Allá de la Torre, del cual fue el delfín Alan García. Sí, señor. Estaba Acción Popular, el partido de Fernando de Belaúnde Terry, que fue un gran político, un caballerazo, un tipo muy notable, muy probo. Estaba el Partido Popular Cristiano, que era un desgaje de la democracia cristiana, liderada por Luis Bedoya, que era un partido de centro-derecha también muy cuajado. Bueno, todo eso se fue al tacho con esta pugna personalizada de Alan García con Vargas Llosa, que entronizó a un señor desconocido. Después ni siquiera se está seguro de que nació en el Perú, o sea que ni siquiera cumplía con la constitución peruana de la época, ¿no? Y esto culminó con el autogolpe de Fujimori, después del cual no ha habido presidente que haya terminado bien. Y el último de los cuales es el tercero de un quinquenio. Tremendo. Entonces, tú date cuenta por qué yo pienso que la democracia peruana tiene algo que ver con Vargas Llosa. Claro. Bueno, los egos, quizás los personalismos y el no poder dialogar y no poder hacer acuerdos, ¿no? Pero en fin, es muy notable lo que acabas de decir porque vamos hacia atrás. Ollanta Humala, Alejandro Toledo, Alan García, Kuczynski, todos, bueno, ahora Martín Vizcarra y puede que me falte alguno, y el propio Fujimori, todos con problemas con la ley. Algunos han tenido que ir del país, hay algunos que han estado presos.
en fin, ahí hay un problema en los últimos años, más allá de Vargas Llosa No, pues, la y Alan. maldición de Fujimori, que Fujimori realmente corrompió hasta el tuétano a las instituciones del Perú. El comandante general de la fuerza del ejército peruano está todavía en la cárcel y fue borrado de los libros de historia, borrado de los libros de historia militar. Tú que sabes lo que es el tradicionalismo, el conservadurismo histórico de los militares, no existe en Google el señor Nicolás de Bari Hermosa. O sea, hasta ese nivel fue, y te agrego un segundo elemento para entender lo que pasó, Matías, el fin de la Guerra Fría. El fin de la Guerra Fría cambió los puntos de referencia de todos los sistemas políticos democráticos occidentales. En Estados Unidos pensaron que llegaba el fin de la historia, que se cumpliría su destino manifiesto, y en vez del fin de la historia lo que les llegó fue Donald Trump. Y en el resto de los países de América Latina, los sistemas democráticos fueron flaqueando, se fueron corrompiendo, y hoy día tenemos una especie de crisis de la representación política generalizada, no solo en Chile, en América Latina, a nivel de las democracias desarrolladas. Piensa tú en lo que pasó con el Brexit en el Reino Unido, la emergencia de partidos fascistas o filofascistas en Europa. Bueno, Trump es un personaje catalizador formidable de todo esto que estamos conversando. ¿Y cómo ves, José, lo que puede ocurrir en Perú? ¿Cómo recomponer Perú, que no es distinto a lo que pasa en otros países, quizás más avanzados? ¿Cómo recomponer esa calidad de la política? ¿Cómo recomponer la posibilidad de tener un proyecto común de país? Porque parece que cada uno que llega, la tarea de los otros es cómo lo sacan. Quizás que hay algunos que ya están complotando para sacar a Manuel Merino de Lama, probablemente que no lleva 24 horas. Es decir, desde el punto de vista de las mayorías de las encuestas, este Merino no representa a nadie. Claro. Él salió con 5.000 y tantos votos. Él no tiene profesión. Él no es un político destacado. El sistema de partidos políticos peruanos dejó de existir por lo que hemos conversado. Ahora, si tú me preguntas cómo se reconstituye, yo te hago una contrapregunta. ¿Hay que reconstituir un sistema de partidos políticos como el anterior? Probablemente distinto. Pero lo que hay que reconstituir es una democracia. Porque aquí viene la pregunta que yo me estoy haciendo hace mucho tiempo. Existía una especie de dogma sagrado con respecto a la democracia, según la cual el soporte necesario y absoluto de una democracia son los partidos políticos. Yo desde hace algún tiempo he llegado a ponerle un apellido a los partidos políticos, los buenos partidos políticos, es decir, los que cumplen con ciertos requisitos. No es que los partidos políticos en absoluto sean soportes de la democracia, lo son si representan, si son efectivamente representativos de segmentos populares o de todo el pueblo, si es que somos grandilocuentes. Si en vez de legislar para sí, para autoprivilegiarse, piensan en proyectos país, empiezan a preocuparse de los problemas concretos de la población y no de los juegos de poder. Con esto que estamos conversando, yo creo que tú perfectamente bien me puedes preguntar si no estoy pensando en mi propio país con lo que te estoy diciendo. Pero por supuesto, si no estamos tan lejos, nosotros hacemos, y no estamos tan lejos en las lógicas de Trump y Biden, que es lo que acabamos de ver este fin de semana. En nuestro país, y lo vemos en Argentina, en Brasil, en Perú, lo vemos en muchas partes, y ese es el drama, por eso que uno recurre a la gente que sabe. Estoy diciendo, yo estoy bastante preocupado, he escrito muchas columnas con respecto a esto. Mientras yo hablaba que la democracia nuestra estaba en estado de coma, después escribí una diciendo que este plebiscito había sido una especie de ventilador para la democracia. O sea, yo no soy optimista bobo con respecto a lo que nos está pasando con la democracia chilena. Siento mucho que esta democracia nuestra, que fue ejemplar realmente en algún momento, hoy día esté en esta crisis de la representación tan grande, en el cual un sistema de partidos políticos está más preocupado de cómo desbancar a un presidente de Cámara que salió en condiciones más o menos extrañas, están más preocupados de dónde encontrar un resquicio para votar otro ministro más. Y lo que deberían estar preocupados es cómo hacemos una mejor política sanitaria para el futuro, cómo establecemos resguardos para que los pensionados no queden sin ninguna pensión para el futuro.
cómo están legislando para la coyuntura según la popularidad, según los juegos de poder. Entonces, esto a mí me tiene enfermo, Matías. Yo creo que hay un altísimo porcentaje de nuestra audiencia que está pensando exactamente igual a ti. Estamos preocupados porque los juegos de poder le ganan a las políticas públicas de mediano y de largo plazo, que fue una de las características que hizo distinto a Chile de otros países y en los últimos 30 años, por lo menos, ¿no es cierto? Y en su historia... Exactamente. Sí. Yo te sigo en tus programas a menudo y sé que tú estás pensando de una manera muy similar, porque toda la gente, todos los intelectuales, los buenos periodistas chilenos están pensando igual. Yo te cuento, Matías, que en mi época de estudiante universitario íbamos al Senado a escuchar los discursos de los senadores. Claro. ¿Se te ocurre a ti que yo tendría un alumno que en la Facultad de Derecho mía alguien iría a escuchar discursos de senadores o diputados hoy día? Eran otros tiempos realmente en que la política calaba en el estudiantado por factores positivos. Hoy día lo que cala es contra, ¿no? ¿Cómo impedir que fulano sea esto? ¿Cómo impedir que la derecha o la izquierda ganen? Pero no, es decir, nosotros vivimos, yo me refiero a mi generación, Matías, vivimos una época bastante notable de un sistema democrático muy cuajado. Mucho tiene que ver, naturalmente, el fin de la Guerra Fría con la crisis de las ideologías. Uno puede pensar que las ideologías totales está bien que hayan desaparecido, porque no eran realmente unas ideologías humanistas. Pero junto con las ideologías totales se fue el mundo de las ideas. Los partidos hoy día no funcionan por ideas, por proyectos país. Poca quilla. Entonces, por la taquilla, por el no, te cliente. digo poca, Pepe, te digo que tienen poca quilla de... Poca quilla. Poca quilla ideológica, ¿no? Sí, no, poca quilla y mucha taquilla también, porque sí, están pues, bastante preocupados de cosas muy banales, pero que son muy beneficiosas, porque se ha constituido, Matías, una clase política. Dime tú, ¿en qué están de acuerdo nuestros políticos, los del Perú, los de muchos países? ¿Están de acuerdo en sus privilegios? 6 años nos hemos demorado en rebajar un porcentaje de los sueldos de los parlamentarios. Es decir, cada año que ha pasado ha significado un sueldo completo lo que tenían antes, que provocaron el problema. ¿Cuánto qué juegos de poder se están haciendo para que las restricciones en los cupos no los perjudiquen a los incumbentes? Ahora, Pepe, no es contar una parte del cuento esa y nosotros como ciudadanos también zafar del problema y de la responsabilidad que tenemos, porque los que están sentados en los hemiciclos y que muchas veces operan de maneras que no quisiéramos, los votamos nosotros mismos. Y votamos al más simpático, y votamos al de mi partido, aunque no me guste, aunque lo haya visto, o al de mis simpatías, y no elegimos idoneidad. O sea, nosotros somos corresponsables de quien está legislando hoy día. La democracia es representativa de la ciudadanía. A mí me parece que a veces hay facilismo de echarle toda la culpa a los políticos. Y los políticos lo elegimos nosotros. Es una ley de vasos comunicantes, Matías. Es decir, el electorado también es rehén de la cultura que ha recibido. Cuando ha habido una decadencia en las políticas educacionales, cuando ya se dejó de enseñar educación cívica, cuando se proscribe la historia de los currículums escolares, ¿no? Entonces tú estás formando un electorado bastante pauperizado, y si a esto le agregas tú la revolución tecnológica con las redes sociales, realmente los vasos comunicantes están bajando el nivel paralelamente. La clase política y el electorado. Y es un problema que yo como profesor universitario lo tengo muy presente. Yo dialogo con mis alumnos, tenemos muchos rounds de análisis de la coyuntura, pero bajo un predicamento. Yo no soy predicador y yo soy, como digo en semi-ironía, un extremista de centro. Yo quiero que ellos piensen con su cabeza, que los estudiantes realmente recuperen esa época de oro de la Universidad de Chile, cuando proveíamos de buen personal político a la política chilena. Ay, José Rodríguez Elizondo, bueno, vendrán días mejores, más de mayor optimismo y horizontes más claros en la política latinoamericana y mundial y chilena, donde prime la razón, donde prime el diálogo, donde se tome en cuenta la técnica y la mirada de largo plazo, que al final es lo que divide un poco lo bueno y lo malo. Pepe, muchísimas gracias como siempre por atendernos.
Y te agrego que el periodismo tiene muchísimo que hacer, Matías. Muchísimo que hacer, muchísimo que hacer. El temor a caer mal, el temor a que te tilden de A o de B, el temor a que te baje el rating, que es una lesera, es parte de lo que tenemos que ser responsables, sobre todo los que ya estamos más viejos, ¿no? A no querer caer bien, no ser tan simpaticón. Así es, pues, Matías. Gracias, Ha sido un gusto estar contigo de nuevo. Como siempre, gracias, chao. Buenas noches.